Magdalena. Hola, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es María Victoria Arango Rivera, soy pediatra especialista en neonatología de la Universidad de Antioquia y hago parte del grupo de facilitadores del Centro Nacer en los temas que tienen que ver con la atención del recién nacido. En los siguientes minutos vamos a hablar de algunas estrategias que están ampliamente disponibles para facilitar la transición perinatal, acompañando a la madre al recién nacido en este proceso vital tan importante, de manera que se haga una atención oportuna, cálida, con destreza y eficaz. Miremos por qué tenemos que hablar de este tema, cuál es la carga del problema. Resulta que en el mundo el 44% de las muertes que se producen en los menores de 5 años se presentan en el periodo neonatal, es decir, en los menores de 28 días. Eso corresponde a una tasa de muerte neonatal de aproximadamente 20 por 1000 nacidos vivos. En Colombia, el 62% de las muertes en el primer año de vida se producen en el periodo neonatal y esto corresponde a una tasa de mortalidad de 7.3 por 1000 nacidos vivos. Quiere decir que aunque tenemos una tasa menor que el promedio mundial, todavía tenemos muchos problemas para resolver porque esta tasa no es uniforme en el territorio nacional. Hay zonas donde se reporta tasas de hasta 60 por 1000 nacidos vivos. Las principales causas de muerte en el mundo son las complicaciones de la prematuridad, las complicaciones relacionadas con el parto y entre ellas la asfixia y las infecciones. En Colombia también el panorama no es diferente. Tenemos dentro de las primeras 6 causas de muerte los trastornos respiratorios, los trastornos relacionados con infecciones y muy importante el bajo peso al nacer. Y también encontramos acá, un momentico la busco, las complicaciones relacionadas con el parto, distocias y presentaciones anormales, y la asfixia también. Vemos entonces que tenemos un amplio panorama donde hay posibilidades de mejorar la mortalidad interviniendo algunas de estas causas de muerte que tienen factores de riesgo. Muy bien. Entonces, ¿qué propone la UNICEF como estrategias para mejorar e impactar este panorama? Ellos proponen 4 intervenciones. Uno es el tratamiento oportuno de las complicaciones en el periodo neonatal y esto hace parte de un programa de atención perinatal óptimo. Y además una planeación apropiada de los cuidados al egreso. Y esto incluye que los padres conozcan los signos de alarma y sepan qué hacer en caso de que estos signos de alarma se presenten. En segundo lugar, aplicar la estrategia IEPI. En tercer lugar, énfasis especial en el protocolo de inmunizaciones que cada país tenga. Y ojo, acá hay que incluir la leche materna como una de las primeras vacunas, posiblemente la de mayor cobertura. Y en cuarto lugar, mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. Nuevamente hace mucho énfasis todo lo que tiene que ver con facilitar, apoyar e implementar la lactancia natural. Esto va a disminuir los índices de desnutrición en los menores de 6 meses cuando se da de manera exclusiva y si se da de manera complementaria hasta los 2 años o más. Para ello, entonces, es imprescindible que espacios como este se utilicen para capacitar el personal que atiende el binomio madre e hijo, un personal bien formado y con los equipos necesarios que vamos a ver que no son altamente especializados pueden hacer la diferencia. Afortunadamente, la noticia buena es que la mayoría de los niños nacen de tiempo completo, nacen sanos y la posibilidad de que permanezcan así va a depender de que hagamos una óptima atención de la fase de transición, las primeras horas y días. Para ello, el niño debe respirar normalmente, debe ser protegido, es decir, las necesidades de un recién nacido se tienen que atender inmediatamente, debe evitarse que pierda calor y debe ser alimentado. Los 2 programas que hacen énfasis en estos cuidados se llaman Programa Cuidados Esenciales para cada bebé y Ayudando a los bebés a respirar. Son 2 programas de la Sociedad Americana de Pediatría en conjunto con UNICEF de aplicación universal y complementarios. Estos programas intentan ofrecer una atención que va siendo cronológica en el tiempo, de manera que el niño vaya haciendo esta transición de una manera bastante fisiológica, evitando intervenciones innecesarias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que inmediatamente nace, al recién nacido se le debe proveer contacto piel a piel y monitorizar la respiración. Y además se le debe ofrecer un cuidado estéril al cordón umbilical. Se pospone durante la primera hora
hora o aprovecha, digamos, la primera hora para iniciar la lactancia natural y se posterga hasta los primeros 90 minutos el resto de cuidados que vamos a ir viendo progresivamente en la presentación. A los 90 minutos vamos a clasificar ese recién nacido como un niño que está haciendo una transición normal o un niño que presenta algún problema o una señal de peligro. Y vamos a ver las conductas que se deben tomar en ese escenario. Hay unas precauciones universales, es decir, hay unas intervenciones que vamos a tener en cuenta en todos los nacimientos y ellas son el lavado de manos. Es muy importante que no solo el personal de salud que está atendiendo el nacimiento, tanto a la madre como al hijo, se lave las manos, se higienice, sino también todos los que están en la habitación. La madre misma, el acompañante que ella haya elegido para apoyarla en este proceso, debe lavarse las manos. Recuerden que la medida fundamental o más importante para reducir las infecciones. Además, debemos tener unos cuidados personales para disminuir el riesgo también de infección, entre ellos el uso de guantes, mascarilla, delantal, tener unos recipientes para disponer los residuos una vez utilizados, los materiales cortopunzantes o algún material contaminado. Siempre debe haber en todo nacimiento una persona cuya única tarea sea atender al recién nacido. No puede ser un trabajo compartido el que atienda la madre y que atienda además al bebé. Debe haber alguien que solamente se encargue del bebé. Esa persona debe estar en capacidad de iniciar un proceso básico de reanimación y cuando se prevé que pueda haber alguna dificultad, que por los antecedentes el niño pueda tener algún problema en su transición, esta persona ya debe tener visualizado y definido un plan de emergencias que haya revisado con el personal que está alrededor y un ayudante que en óptimas condiciones debe ser capaz de hacer una reanimación un poco más avanzada. Muy bien, debemos además tener un ambiente cálido. Vamos a ver unas medidas para facilitar que mantener caliente al recién nacido. Esto es muy importante. Debemos tener un lugar para atender a un niño que no está haciendo una transición normal, contiguo a la mesa de parto. Este lugar debe tener las siguientes características: una superficie limpia, firme, ojalá caliente y bien iluminada. En muchos centros se dispone de lámparas de calor radiante, si bien es una forma bastante óptima de proveer este cuidado, no es la única. Lo importante es que sea seca, tibia, bien iluminada y contigua a a la mesa de parto. Debe tener disponible la sala de parto un reloj con segundero, debe tener varios juegos de mantas, toallas y ropas secas y tibias, un equipo de succión que puede ser opera o una manguera y un equipo para dar ventilación con presión positiva, es fundamental. Entonces acá vemos el resumen, tenemos unos guantes, unos paños secos y limpios y tibios, un gorro, los materiales estériles para cuidar el cordón, el equipo de succión, una bolsa o un sistema para dar ventilación con presión positiva, estetoscopio y reloj de pared. Miren que no son cosas realmente costosas y está habitualmente disponible. Muy bien. Una de las cosas más importantes que se tiene que evitar en el momento en que el niño nace y en las primeras horas es la hipotermia. La hipotermia contribuye a que se presenten desórdenes respiratorios, a que haya letargia, pobre apetito, pérdida del interés por la alimentación y esto pues dificulta la transición. Es bastante frecuente que se presente hipotermia porque en los quirófanos suele haber pues un ambiente térmico bastante frío. Entonces vamos a ver los mecanismos por los cuales puede perder calor un recién nacido y de esta manera vamos a mirar cómo los podemos reducir. Por conducción se pierde calor desde la superficie cutánea del niño hacia los materiales que están en directo contacto. Entonces, si estos materiales están secos y están tibios, vamos a reducir la pérdida por conducción. Por convección es la pérdida que se produce hacia las corrientes de aire o de viento frío que entran en contacto con el cuerpo. Por lo tanto, si yo cierro ventanas y evito estas corrientes de viento, va a disminuir este tipo de pérdidas. Por radiación es la pérdida de calor hacia los elementos que rodean el ambiente, pero que no están en contacto con el niño. Entonces, si el ambiente es cálido, disminuyó mucho la pérdida por este mecanismo. Y muy importante, por evaporación, cuando el agua y el niño nace, está en un ambiente húmedo, y una vez él se presenta, debemos secarlo para evitar la pérdida de calor por evaporación. Muy bien. La cadena de calor fundamentalmente aprovecha la piel de la madre como la primera fuente de calor.
Luego tiene que tenerse pues a mano otros mecanismos como la alimentación. Obviamente es una provisión energética adicional. Vamos a posponer cuidados como el baño, ojalá hasta después de las primeras 24 horas. En algunas circunstancias especiales como en infección, por ejemplo, o en exposición a secreciones con VIH de la madre, el baño tiene que hacerse un poco más temprano, pero aún así se debe postergar hasta que el niño tenga cierta estabilidad en sus variables vitales y no se corra el riesgo de hipotermia. En condiciones diferentes se debe postergar hasta las primeras 24 horas. Se debe pesar el niño, pero reducir la pérdida de calor poniendo el niño en una balanza que no esté fría. Entonces eso lo podemos hacer ubicando una manta sobre la balanza, calibramos la balanza con la manta puesta y luego con esa manta envolvemos al recién nacido. De esa manera, cuando volvemos a pesar no tenemos un dato falso y el niño no tiene que entrar en contacto directo con la balanza fría. Debemos utilizar una ropa apropiada para el ambiente y gorro. La superficie corporal del niño tiene una gran proporción en la cabeza, entonces por allí pueden perder calor. Muy importante, mantener a la mamá en alojamiento conjunto con su bebé y ella es la principal fuente de calor, tanto si se queda en recuperación como si el niño tiene que ser transferido a otro centro o a otro tipo de servicio. Entonces va a haber unos cuidados que vamos a ofrecer a todos los niños, los vamos a llamar cuidados de rutina, los vamos a proporcionar en los primeros 90 minutos de vida. Esto lo vamos a ver pues cronológicamente. El niño nace, se determina la hora del nacimiento, se pone sobre el pecho de la madre en una manta seca y se seca. Se empieza el secado de todo el cuerpo, se estimula e inmediatamente evaluamos respiración. Si esto va bien, el niño está respirando, o sea, llora, lo normal es que el niño esté llorando, se pone una manilla de identificación, removemos la ropa que está húmeda, le ponemos el niño en contacto piel a piel desnudo sobre el pecho desnudo de la madre y lo cubrimos con una nueva manta seca y tibia. Miren que hasta este punto no hemos hablado de manipular el cordón ni de nada adicional. Estamos enfocándonos en que el niño no pierda calor y en evaluar su respiración. Entonces, seguimos con el siguiente paso, que es los cuidados estériles al cordón. Se debe postergar la ligadura del cordón entre 1 y 3 minutos de vida después del nacimiento, porque la idea es que parte de la sangre que está contenida en el cordón pase al recién nacido y con esto vamos a disminuir en un porcentaje importante el riesgo de anemia en los primeros 6 meses. Se recomienda utilizar la medida de 2 traveses de dedo entre la piel y la primera ligadura y otros 2 traveses de dedo entre la primera y la segunda para cortar en ese sitio el cordón umbilical. Es muy importante que todos los elementos utilizados para este ejercicio estén estériles. Se recomienda en la guía colombiana tanto la ligadura de caucho como la pinza como la ligadura de tela. Lo importante es que el nudo sea firme y que continuamente estemos revisando que no haya sangrado, porque puede suceder que el cordón se contraiga y el nudo que inicialmente era firme ya quede laxo y empieza a haber un sangrado inadvertido que complique la situación. Muy bien, reforzar en este punto, si es posible, a la madre que el cordón se debe mantener seco, libre de cualquier contacto con alguna sustancia, es decir, al cordón no le vamos a aplicar en nuestro medio, no está recomendado aplicar sustancias antibióticas ni otros elementos. De hecho, se debe dejar secar al aire, ni siquiera cubrirlo con el pañal para evitar pues que permanezca húmedo. Muy bien, llevamos apenas 5 minutos de vida, ¿verdad? Vamos a mantener el contacto piel a piel y de esa manera se va a propiciar de manera natural la lactancia. La mayoría de niños en la primera hora de vida van mostrando señales de apetito y un reflejo de arrastre hasta el pecho de la mamá, muy guiado por el olfato. Esto se debe facilitar de manera natural, pero a las madres hay que apoyarlas, sobre todo si son si es su primer hijo, su primera experiencia de lactancia, hay que enseñarle cuáles son las posiciones cómodas para ella, la, la evaluación de la buena técnica de agarre y acople al pecho y el niño debe estar haciendo una succión efectiva. Es muy importante que esto se corrija, si es del caso, si es necesario, pues corregirlo desde las primeras
digamos, experiencias de lactancia, porque en la medida en que la succión es efectiva, el proceso de producción de leche se va a acelerar y va a mantener un flujo continuo y eso probablemente garantice el éxito en la lactancia. Si el niño no se acopla bien, si él no evacúa a la mama, no se va a producir un adecuado reflejo de producción láctea y es probable que la mamá haya recurrir a métodos alternativos de alimentación y fracase la lactancia. Por eso es muy importante. Algunos niños pues se pueden demorar un poco más en tener el interés en alimentarse hasta los primeros 90 minutos de vida, pero lo importante es que el personal de salud esté continuamente evaluando y le enseñe a la madre cuáles son esos signos como de interés en alimentarse. El niño habitualmente abre la boca, empieza a lamer, se puede lamer la mano y empieza a arrastrarse hacia el pecho. Los signos de buen agarre los tenemos que conocer nosotros, los tenemos que enseñar a la madre y los tenemos que evaluar también. En las experiencias de lactancia, antes del egreso, una persona capacitada debe haber evaluado al menos una de las tomas y verificar que esto suceda. La boca del niño debe estar bien abierta, el labio inferior evertido, el mentón en contacto con el pecho y la mayor parte de la areola dentro de la boca. Si, este fenómeno se da, es muy posible que el niño esté extrayendo una buena cantidad de leche materna y en el caso de que sean las primeras tomas de calostro. Van a ver ustedes en la bibliografía complementaria unos videos bastante didácticos acerca de cómo son unas posiciones óptimas para alimentar los recién nacidos y cómo tenemos que evaluar estas técnicas de alimentación. Ha pasado una hora, ¿cierto? Ya podemos ofrecer al niño el resto de cuidados. Estos todavía se deben ofrecer en el mismo ambiente, es decir, en el pecho de la mamá si se puede. Entonces, el cuidado de los ojos aplicando un ungüento antibiótico. La guía nuestra del Ministerio de Salud se sugiere la yodopovidona al 2.5% como primera opción. No está ampliamente disponible. Entonces, como alternativas aceptables está el ungüento de eritromicina y el ungüento de tetraciclina. También se podría aplicar nitrato de plata en solución, que habitualmente suele tener una reacción irritativa mayor, entonces está menos utilizado actualmente. Muy bien. Este ungüento se debe aplicar aproximadamente 1 centímetro en el párpado inferior y desde el ángulo interno del ojo al borde nasal hacia el canto externo. A todos los niños vamos a aplicarles 1 miligramo de vitamina K intramuscular profundo en la cara lateral del muslo izquierdo. Cuando el niño es prematuro, menos de 1500 gramos, es suficiente con aplicar 0.5 miligramos de vitamina K. Vamos a examinar este examen físico también en el regazo de la mamá, le vamos explicando lo que vamos encontrando y podemos aprovechar para hacer educación. En este examen físico el énfasis es identificar el género o confirmar el género, identificar malformaciones y cómo están las variables vitales, cómo está respirando, cómo está el color, cómo está el nivel de actividad. Este examen físico incluye también la toma de la temperatura. Si se dispone de termómetro, pues que realmente no es una herramienta pues costosa, la temperatura óptima medida en la axila debe estar entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Por debajo de 36,5 es una señal de alarma donde se debe mejorar los cuidados pues, térmicos. Y por debajo de 35,5 ya es una señal de peligro. Probablemente este niño necesite cuidados especializados. Cuando no tengo el termómetro, podemos de todas maneras evaluar la temperatura de una manera más subjetiva y será comparando la temperatura del niño con la temperatura del examinador. Entonces vamos a tocar el abdomen del niño, los pies y los vamos a comparar con nuestra propia temperatura. Si el abdomen del niño está tibio, pero los pies están fríos, es probable que este niño necesite reforzar los cuidados térmicos. Si tanto el abdomen como los pies están fríos, de pronto ya estamos en un nivel de riesgo donde mejorar el ambiente térmico no vaya a ser suficiente y necesite cuidados especiales. En este caso, igual, si el niño tiene que ser trasladado, debe ser en el regazo de la mamá como fuente primaria de calor. Y de todas maneras, optimizar los cuidados térmicos, revisando cómo está el ambiente y aplicando nuevas mantas tibias. Vamos a registrar el peso, lo acabamos de mencionar, cómo evitar la pérdida de calor mientras pongo en una balanza que probablemente está fría. Este peso puede constituir una señal de alarma si es menor de 1500 gramos, pero si es mayor de 1500 pero menor de 2000, es un niño que va a necesitar un apoyo especial
una observación intrahospitalaria un poco mayor, pero que tenemos recursos para ofrecerles. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Entonces, llevamos 90 minutos de vida, tenemos contacto piel a piel, lactancia materna en la primera hora, cuidado antibiótico a los ojos, cuidado estéril del cordón umbilical, vitamina K aplicada, examen físico que incluye temperatura y peso. Acá el énfasis es en permitir que el niño permanezca al lado de la mamá. Si no es necesario, no aislarlo de ella. Podemos ahora clasificar. Tenemos un niño normal, es decir, mantiene la temperatura, está lactando adecuadamente, este niño se siguen unos cuidados de rutina con él, aplicando el esquema de inmunizaciones y planeando el egreso. Cuando se presenta algún problema, ya tenemos que hacer una intervención diferente. Por ejemplo, si es una temperatura anormal, lo que vamos a hacer es mejorar los cuidados térmicos. Si mejora, pasa a la línea verde de cuidado de rutina. Si no mejora, los cuidados deben ser prolongados y probablemente ese niño deba quedarse ingresado en el hospital para verificar que esta transición se está después cumpliendo de manera normal. Si el problema es que es menor de 2.000 gramos, ya sabemos que el contacto piel a piel tiene que ser prolongado, que los cuidados térmicos son más exhaustivos y deben también seguir una observación intrahospitalaria. Hay que verificar cómo se comporta la pérdida de peso y cómo regula la temperatura. Si la dificultad es una alimentación insuficiente o inadecuada, entonces la primera estrategia es la extracción de la leche materna. Con esto garantizamos dos cosas. Uno, que el niño reciba calostro y dos, que la madre tenga un estímulo para producción láctea. Si el niño es capaz de deglutir pero no de succionar, una opción bastante recomendable es utilizar un método alternativo de alimentación que puede ser copa o cuchara. Se va a extraer la madre del calostro, el calostro se va a depositar en una cuchara, la cuchara se debe poner en el labio inferior y la leche se deja llegar hasta el borde de la cuchara. Habitualmente el niño lame de la cuchara o de la copa y de esta manera se alimenta de manera eficaz. Cuando el niño no es capaz ni de succionar ni de deglutir, esos niños van a necesitar cuidados especializados. Las señales de peligro en cualquier momento de toda esta evaluación indican que el niño debe ser referido a un nivel de mayor complejidad y estas son dificultad para respirar o respiración rápida más de 60 veces por minuto o con tiraje, las inestabilidades en la temperatura que no se mejoren con el cambio, digamos, en los cuidados, es decir, menos de 35,5 o más de 37,5. Si el niño no muestra interés por la alimentación de ninguna manera, si el niño tiene un nivel de actividad anormal o si tiene convulsiones. Lo mismo sucede si pesa menos de 1.500 gramos o si tiene ictericia en algún momento en estos primeros minutos de vida. Hasta acá estamos hablando de un niño que hace una transición normal y que yo voy a evaluar en los primeros 90 minutos de vida. Pero resulta que algunos no hacen esta transición normal. Algunos niños necesitan otro tipo de apoyo desde los primeros momentos, cuando la transición no está siendo adecuada. Vamos a aplicar acá las estrategias que se denominan ayudando a los bebés a respirar el minuto de oro. Nuevamente vamos a tener un ambiente ya preparado, un equipo para proveer ventilación con presión positiva en todos los escenarios de nacimiento. Esto debe estar preparado y listo para ser usado. La persona identificada en el proceso de atención de emergencia y el proveedor inicial, pues como de atención al niño, debe estar capacitado para iniciar la reanimación. Nos tenemos que lavar las manos nuevamente y vamos a seguir el mismo esquema de atención, haciendo énfasis en los puntos que pueden tener alguna dificultad. Nace el niño, sale todo el cuerpecito, verificamos la hora, ponemos sobre el pecho de la madre en una manta seca, secamos, estimulamos y verificamos si llora. Si el niño llora y respira normalmente, se siguen los cuidados de rutina. Se mantiene caliente, se propicia la lactancia natural y demás. Si el niño yo lo puse sobre el regazo de la mamá, lo sequé, lo estimulé y reviso y no llora, en este escenario necesitamos ya hacer una intervención especial. Uno es seguir proporcionando cuidados térmicos, mantener caliente en el contacto piel a piel. Si es necesario, limpiar la vía aérea. Si lo que está generando una dificultad respiratoria o que no mueva aire es que tenga secreciones, hay que despejarlas mecánicamente con una gasa o succionando con pera o con manguera. Y estimulo nuevamente, una estimulación vigorosa que debe ser breve, 2, 3 estimulaciones y reevalúo. Si el niño respira normalmente, sigue cuidados de rutina.
Si a pesar de esta intervención el niño no respira, le vamos a proveer ventilación con presión positiva. Muy importante acá que miren que no hemos hablado en este momento de ligar el cordón umbilical. Es decir, ligar y cortar el cordón umbilical no puede ser un impedimento para administrar ventilación con presión positiva porque esto es un niño que no respira normalmente en los primeros 60 segundos de vida debe ser intervenido dándosele ventilación con presión positiva. Entonces, si el cordón no se ha ligado, puede ser que yo lo reanime en el pecho de la madre o lo reanime en el espacio que tengo disponible para él contiguo a la sala de parto, a la cama de parto. Un segundo ayudante vendrá a proveer los cuidados estériles al cordón umbilical mientras la persona encargada del bebé está proveyendo ventilación con presión positiva. Si empiezo la ventilación, aproximadamente 30 segundos después reevalúo, el niño no respira, lo que debemos es mejorar, verificar que con la ventilación expanda el tórax suavemente, no debe ser una gran expansión, pero debe haber movimiento del tórax, pido ayuda y verifico cómo está la frecuencia cardíaca. Ya necesito de todas maneras ayuda porque alguien más debe estar palpando la frecuencia cardíaca en la base del cordón umbilical o auscultando el recién nacido. Lo tenemos acá. No respira, entonces ventilo, una segunda persona va ligando y cortando el cordón umbilical. A pesar de eso no respira, voy a solicitar ayuda, voy a mejorar la ventilación y reevalúo. Si aún no respira, tengo que evaluar frecuencia cardíaca y si esta frecuencia cardíaca es normal, sigo dando ventilación hasta que el niño recupere un esfuerzo respiratorio espontáneo y si el niño respira, perdón, o si la frecuencia cardíaca es lenta, debo seguir dando ventilación con presión positiva, mejorar que lo esté haciendo bien, verificar que lo esté haciendo bien y solicitar ayuda porque probablemente ese niño vaya a necesitar unos pasos avanzados. La buena noticia, digamos, de este esquema es que de 10 niños que necesitan intervención durante el nacimiento para respirar, 9 de ellos con estas medidas van a surtir un proceso exitoso, van a ser capaces de hacer una transición finalmente adecuada. Entonces, tenemos mucho por trabajar. Para dar ventilación con presión positiva, entonces, necesito una bolsa que habitualmente lo que se tiene disponible en casi todos los sitios de trabajo es una bolsa autoinflable, una máscara que se debe ajustar bien al tamaño de la cara del recién nacido, debe apoyarse sobre el mentón y sobre la nariz. Puede ser puntiaguda, en este caso la parte angosta va sobre la nariz. Se debe sellar bien, adosar bien a la cara y para ello vamos a ejercer presión en forma de C sobre la máscara y además vamos a tratar de extender ligeramente el cuello del niño. Y el ritmo respiratorio es de 40 veces por minuto. Lo podemos hacer con la mnemotecnia ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. La frecuencia cardíaca, lo mencionamos, se va a medir, se va a tratar pues de cuantificar en la base del cordón umbilical o auscultando. Si una vez el niño está un poco más estable, sigue necesitando algo de ayuda o está respirando con dificultad, debe transferirse a una unidad donde se le ofrezca cuidado especial y en este caso, ojalá sea con una fuente de calor que puede ser la madre. Muy bien. Entonces venimos ya, digamos, en un niño que debo analizar si puede egresar, que vamos a planear para facilitar el egreso. Tenemos que hacer varias preguntas y entre ellas estas no se nos pueden escapar. A la madre hay que preguntársele si percibe que ella o su bebé ha tenido alguna dificultad. El niño ya pasó diuresis e hizo su primera deposición de manera espontánea, si está siendo alimentado al pecho, si tiene la madre percibe alguna dificultad con la alimentación al pecho y si esta estrategia, esta técnica está siendo dolorosa. Miren que de las preguntas, 3 de ellas tienen que ver con lactancia materna y es porque esto no solamente va a impactar los índices de desnutrición, sino también de infecciones, porque mencionábamos que es una de las primeras vacunas que puede recibir el niño, además de facilitar el apego, además de los beneficios que tiene para la madre lactar. Entonces es muy importante que se prevea los problemas que puede llegar a tener una mujer durante la lactancia y se aborden antes de la salida. Disculpen un momento acá. Sí, muy bien. En este momento, antes de la salida, que ojalá no sea en las primeras 24 horas, sino después de las primeras 24 horas de vida de un recién nacido sano, en este momento debo realizar un segundo examen físico minucioso y detallado. Vamos a contar las respiraciones en un minuto,
tratando de identificar pues que no haya ni dificultad respiratoria ni que sea una respiración rápida de más de 60 veces por minuto. Se revisa el ombligo, recuerden que hemos estado revisando todo el tiempo si ha habido sangrado. Aquí además de eso voy a revisar que no esté con cambios en la coloración de la piel ni con secreción. Se revisa toda la piel, la superficie cutánea, no debe estar el niño ictérico y ya habitualmente el color es rosado generalizado. Se debe medir la temperatura, aquí aprovechamos para enseñarle a la mamá cómo se toma la temperatura en la casa. Verificar el nivel de actividad, esto es variable, los niños a veces tienen periodos de somnolencia, pero la mamá tiene que ser capaz de reconocer los periodos de actividad y de vigilia, donde es importante que provea los cuidados necesarios y lo alimente. Y nuevamente buscar malformaciones que en un primer examen pudieron pasar desapercibidas. En este plan de egreso, la educación cumple un papel fundamental. Entonces vamos a enfatizarle a la madre que la lactancia materna en las condiciones normales debe ser exclusiva por los primeros 6 meses de vida y ojalá complementaria por los primeros 2 años de vida o más. Ojalá se le haga énfasis en no utilizar biberones ni teteros, porque esto induce que el niño pierda el interés probablemente después en alimentarse del seno. Tampoco se le debe dar ningún otro tipo de alimentación, ni bebidas azucaradas, ni siquiera agua. Esto induce a que el niño esté, digamos, satisfecho y entonces pierda también interés en mamar. Eh, Debemos explicarle cuáles suelen ser los problemas más frecuentes durante la lactancia, entre ellos el mal agarre del niño, que eso produce que la succión sea ineficaz, que haya menos producción láctea y a veces grietas en el pezón. Para esto tenemos que identificar en el sitio donde nosotros estamos desempeñando nuestra labor cuáles son las redes de apoyo para lactancia materna, porque se puede presentar esto una vez que esté ya el niño en el domicilio. Ella tiene que saber a dónde recurrir por ayuda. Cuando ya se presentan grietas en el pezón, explicarle a la mamá que no es recomendable aplicar ninguna sustancia sobre el pezón, ni antibióticos, ni nada cicatrizante, simplemente aplicar un par de gotas de la misma leche materna y dejar secar al aire. Si es muy doloroso el proceso de lactancia, ella se debe hacer una extracción y ofrecer al niño como lo vimos en una forma alternativa, hasta que haya un proceso de cicatrización que permita nuevamente el acople directo. Cuando lo que se produce es congestión mamaria, entonces, se va a ofrecer o se le va a enseñar a la mamá cómo extraerse la leche, porque la congestión mamaria se trata evacuando la leche que está contenida, pero si ya hay signos de infección como fiebre o una zona fluctuante, debe buscar ayuda médica. Mucho énfasis también en la higiene de manos, ser específicos en que cuando la señora o la persona que está a cargo del bebé manipula animales, limpia el pañal o hace labores de aseo, debe lavarse las manos con agua y jabón. Lo mismo cuando va a alimentar y cuando se va a hacer extracción de la leche. Explicarle nuevamente que sobre el cordón no debemos aplicar nada, que se va a tratar de dejar secar al aire, ni siquiera botones ni ligas, que eso no disminuye en nada pues las posibles hernias umbilicales. Y nuevamente recomendarle que siga el esquema de inmunizaciones que se inició intrahospitalario. Muy importante que los papás o las personas encargadas del cuidado del niño conozcan los signos de alarma y conozcan qué hacer si los signos de alarma se presentan. ¿Cuáles son los signos de alarma? Entonces, que el paciente esté o que el niño esté muy caliente o muy frío después de que mejore las circunstancias ambientales. Que presente convulsiones, que tenga falta de movimiento, letargia, que no se despierte fácil, una somnolencia extrema, que esté muy ictérico con un color generalizado que afecte palmas y plantas, que tenga dificultad respiratoria con respiración rápida y o con retracciones y que no tenga apetito, rechace el alimento o vomite todo lo que se come. Miren ustedes que el hecho de optimizar la lactancia materna va a reducir no solamente los índices de desnutrición, sino también las infecciones e incluso la posibilidad de ictericia grave por deshidratación. En estos casos, cuando el niño presenta alguno de estos signos de alarma, debe recurrir inmediatamente por urgencias, no sea de día o de noche, no puede esperar a la cita de control. Entonces, haciendo pues un énfasis especial acá en que si nosotros somos quienes atendemos el binomio madre-hijo en nuestras instituciones de salud
y estamos capacitados para facilitar y para proveer estos cuidados que mire que son bastante básicos. Podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un recién nacido. Y en el manejo óptimo y oportuno de las complicaciones que se puedan presentar durante el egreso, las primeras horas y después en el egreso. Yo les agradezco mucho que ustedes hayan atendido a esta conferencia, pero tienen que ser ustedes unos replicadores de todos los elementos que hemos podido discutir acá, porque esto tiene que salir de los primeros receptores. Tiene que haber una difusión en nuestros centros de trabajo, debemos mirar qué tenemos disponible para aplicar todas estas medidas y capacitar el personal que está a nuestro alrededor y que no tuvo la oportunidad de ser un receptor primario de esta información. Yo les dejo acá la bibliografía. Mencionamos fundamentalmente pues cuatro documentos: los cuidados esenciales para cada bebé, ayudando a los bebés a respirar el minuto de oro, las guías de reanimación, cuya última edición fueron en el 2015, y la guía de práctica clínica de nuestro país, que fue publicada en el 2003. Todas ellas son concordantes y complementarias. También les recomiendo que visiten esta página. Es una página donde pueden encontrar muchos videos educativos, tanto para el personal de salud como para las madres, donde hacen énfasis en la aplicación clínica y práctica de todo lo que mencionamos hasta este punto. Les deseo un feliz resto de jornada y nos vemos pronto.